Buenas tardes con todos, muchas gracias por su presencia. El día de hoy les voy a comentar sobre un caso clínico para que me ayuden ustedes aclarando mejor las inquietudes. El caso consiste en que una mujer de 72 años de edad acude al servicio de urgencias por disnea severa de inicio súbito, ortopnia y tos con expectoración espumosa rosada. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y fiebre reumática en la infancia. Durante el último año ha presentado disnea progresiva de esfuerzo, pero no había buscado atención médica. En las últimas 12 horas, los síntomas se han agravado significativamente. Ahora bien, al hacerle el estudio, el examen físico, se encuentra que la paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la cual es irregular. Una presión arterial de 160/90, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 88%, pese a que después ya le pusimos de mascarilla facial al 100%, mantiene esta saturación. El ruidos cardíacos, encontramos que tiene un soplo distólico en foco mitral de grado 3/6. También le encontramos crepitantes bilaterales hasta ápices pulmonares, extremidades frías con llenado capilar de 3 segundos. De la misma manera tiene un edema leve en miembros inferiores. Bueno, le realizamos los primeros exámenes. Dentro del laboratorio tenemos que tiene una creatinina de 1,8, tiene un péptido natriurético de 1500 picogramos sobre mililitro. Dentro de la gasometría arterial tenemos un pH de 7,30, una PO2 de 60, una PCO2 de 40, un eh, bicarbonato de 18. Y bueno, también le hicimos unas troponinas, la troponina I, que nos salió de 0,03, lo cual es normal. Dentro del electrocardiograma tenemos que le realizamos, nos salió con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. De la misma manera le realizamos un ecocardiograma en donde nos indica que tiene una estenosis mitral severa, ya que su área valvular es de 1 centímetro cuadrado. Tiene una sobrecarga de presión en la aurícula izquierda con dilatación significativa, una hipertensión pulmonar secundaria, una hipertensión de la presión pulmonar es de 50 milímetros mercurio y una FEBI del 55%, lo cual es normal. Por lo tanto, hemos llegado a que el diagnóstico más probable que tenga la paciente es una insuficiencia cardíaca secundaria a la estenosis mitral severa. Pero para poder aclarar y también poder saber si es que sí estamos en lo correcto, me gustaría, por favor, doctora Porras, ¿me podría ayudar usted ayudar a identificar los elementos que confirmen este diagnóstico? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por tomarme en cuenta en este caso clínico. Bueno, analizando los casos, bueno, el caso de la paciente, tenemos los antecedentes patológicos clínicos como la fiebre reumática, teniendo en cuenta que la fiebre reumática es uno de los procesos fundamentales para que a largo plazo se pueda generar valvulopatías. Recordando, la fiebre reumática es un proceso inflamatorio autoinmunitario que ocurre en respuesta de varios episodios de faringoamigdalitis. Tenemos agentes etiológicos a la cabeza para generar este tipo de enfermedades, como son los estreptococos. El daño se va a generar porque se conoce el mimetismo molecular, lo cual va a generar una neovascularización y una fibrosis del tejido atacado, por lo que se conoce que la inflamación produce una consecuencia, el aumento del área de la válvula mitral. En estudios realizados se ha determinado que la estenosis mitral se observa en un 40% en los pacientes con cardiopatía reumática y antecedentes con fiebre reumática. Otro punto a destacar es la enfermedad actual. En la enfermedad actual se destacan síntomas característicos como la disnea progresiva de esfuerzo que tiene la paciente, y este tiende a ser durante un año, el cual este va exacerbándose de acuerdo a cómo se complica las afectaciones pulmonares. Tenemos la tos con expectoración espumosa, si bien es cierto, es un síntoma característico del edema agudo de pulmón. Dentro del examen físico, nos llama la atención el soplo diastólico en el foco mitral.
siendo uno de los hallazgos cardinales de la estenosis mitral. Los crepitantes bilaterales que se encuentran en los ápices pulmonares, los cuales se va a evidenciar que la presencia del edema pulmonar de nuestra paciente, las extremidades frías, el llenado capilar lento, una hipoperfusión sistémica, si bien es cierto, también el edema de los miembros inferiores, que este tiende a ser un reflejo, una consecuencia de la insuficiencia cardíaca congestiva que va a presentar a largo plazo nuestra paciente. En los exámenes de laboratorio que nos ayudan, son un complemento para nosotros a la hora de dar el diagnóstico, se ve la relevancia del péptido natriurético, que está elevado. La elevación del péptido natriurético, si bien es cierto, es sensible, pero no va a ser específico para la insuficiencia cardíaca. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros al evaluar y encontramos un péptido natriurético elevado y acompañado de la sintomatología de la paciente, como es la disnea, nos ponemos a pensar que la causa más probable sería un problema cardíaco. La gasometría nos refleja una hipoxemia, algo característico de todas las patologías que está teniendo nuestra paciente. La tasa de filtrado glomerular disminuido, indicativo de una hiperperfusión renal. También tenemos exámenes complementarios como el ecocardiograma, fundamental para nosotros poder determinar la presencia de la cardiopatía que tiene nuestra paciente, que es la estenosis mitral. Al tener una estenosis mitral severa, pues el área valvular es de 1,0 centímetros cúbicos. Este diagnóstico es más un diagnóstico anatómico, pues el orificio normalmente anatómicamente hablando tiende a ser de 4 a 6 centímetros cuadrados y nuestra paciente tiene una cantidad súper baja, lo que nos lleva a una estenosis severa. Tenemos la sobrecarga de presión, la dilatación de la aurícula de la izquierda. Al tener esta valvulopatía en la paciente, como siempre, nuestro cuerpo trata de compensar este cambio anatómico de la estenosis mitral, por ello que se generan cambios estructurales y funcionales. La hipertensión pulmonar se debe por la estenosis mitral. Hay una elevación de la presión en las arterias pulmonares. Existen diagnósticos, existen criterios diagnósticos al momento de analizar la FEBI. Tenemos, si bien es cierto, tenemos una FEBI normal, que es del 55%, pero dentro de los tipos de la insuficiencia cardíaca, cuando tenemos una FEBI conservada, más del 50%, hacemos referencia a que existe una disfunción diastólica, pues el volumen telediastólico está bajo debido a la disminución de la capacidad de la distensión ventricular. En el electrocardiograma es evidente que en nuestra paciente se va a poder evidenciar una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Al existir una dilatación de nuestra aurícula izquierda, vamos a dar lugar a las arritmias, tal como manifiesta nuestra paciente la fibrilación auricular. Muy importante su comentario, doctora. Ahora bien, con todo lo que usted me acaba de mencionar, tal vez me puede explicar un poco mejor sobre la relación que, tomando en cuenta la fisiopatología, que tendría entre la valvulopatía y el edema pulmonar agudo. Sí, claro, con gusto. La estenosis mitral es una obstrucción que va a impedir el flujo de la aurícula hacia el ventrículo de nuestra cámara izquierda. Dentro de las causas que vamos a tener de la estenosis mitral, con mayor frecuencia es un antecedente de fiebre reumática, como nuestra paciente. El episodio de la fiebre y la aparición de los síntomas de la estenosis mitral no van a ser abruptos, sino tiene que haber transcurrido un lapso de tiempo, incluso años, para que esto se pueda manifestar. Al inicio, los pacientes presentan solo disnea al realizar esfuerzos mayores, esfuerzos grandes. Luego, mientras avanza la enfermedad, esta disnea progresa a aparecer en actividades habituales, hasta finalmente la disnea de mínimos esfuerzos o cuando la paciente está en reposo. En condiciones normales y óptimas, como se ha mencionado, el orificio de nuestra válvula mitral va a tener un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando este espacio se va a ver comprometido, es lógico que se va a disminuir la apertura de la válvula. Por ejemplo, si nuestra área valvular es menor de los 2 centímetros cuadrados que se ha mencionado, vamos a tener una estenosis mitral severa y por ende nuestro paciente va a tener complicaciones hemodinámicas significativas. Este va a ser el primer motivo de la persistencia del edema pulmonar agudo, pues fisiopatológicamente hablando, la disminución del área de la válvula mitral genera un aumento de la presión de la aurícula izquierda al final de la diástole. Por ende,
va a tener también complicaciones o va a estar comprometida la circulación pulmonar y a su vez aumentar la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Hablamos que el edema pulmonar agudo aumenta la presión del llenado auriculoventricular, aumentando la presión capilar pulmonar y disminuyendo la distensibilidad pulmonar, que esto nos va a llevar a una disnea. El aumento de la presión de las cavidades va a generar o va a producir la liberación del péptido natriurético. Es ahí que cuando se le realizan exámenes complementarios a nuestra paciente, vamos a tener el péptido natriurético elevado. Si bien es cierto, la elevación de este péptido va a tener efectos favorables como la vasodilatación periférica, que de alguna manera nos ayuda a disminuir la pre y la poscarga, el aumento de la excreción de sodio, disminuyendo también la precarga. Sin embargo, la elevación de la presión de la aurícula izquierda tiende a ser de 18 a 25 milímetros de mercurio para generar un edema pulmonar en la fase intersticial. Pero cuando la presión de la aurícula izquierda sobrepasa los 25 milímetros de mercurio, vamos a estar frente a un edema pulmonar en fase alveolar. La presencia del edema pulmonar provoca una serie de consecuencias en el intercambio gaseoso, en la mecánica tóraco-pulmonar. La principal es el desarrollo de la hipoxemia, producida por el trastorno de la disfunción del oxígeno. Y finalmente, cuando el alveolo se inunda, vamos a encontrar un efecto shunt. Es necesario mencionar que alrededor del 40% de los pacientes tienden a presentar hipertensión pulmonar por el aumento desproporcionado de la resistencia vascular de los pulmones, con una sobrecarga del ventrículo derecho y manifestaciones de hipertensión de la aurícula derecha, generando el aumento de las presiones y si persiste, generar una falla cardíaca derecha completamente. Esto se puede mencionar en cuanto a la fisiopatología del caso clínico. Muchas gracias, doctora Porras. Bueno, si bien es cierto, como tal, tenemos más claro que el diagnóstico sería insuficiencia cardíaca secundaria, pero siempre es bueno tener tener diagnósticos con los cuales diferenciarlos. Por favor, doctora Kaisa, ¿me podría usted ayudar mencionando con qué diagnóstico se podría hacer la diferencia? Claro, en este caso vamos a tener principalmente cuatro diagnósticos diferenciales, como sería el edema pulmonar cardiogénico secundaria a una fibrilación auricular de nueva aparición, una tromboembolia pulmonar, una insuficiencia aguda, renal aguda sobre una enfermedad renal crónica y como tal la insuficiencia cardíaca secundaria a la estenosis mitral. Ahora, ¿por qué yo diría que podría ser un edema pulmonar cardiogénico secundaria a una fibrilación auricular de nueva aparición? Teniendo en cuenta todo lo mencionado y en el contexto de este caso clínico que ya se presentó, podemos notar que la paciente en sí presenta signos y síntomas que coinciden con este cuadro que les mencioné, como por ejemplo la disnea, ortopnea, la disnea paroxística nocturna, los crepitantes pulmonares, la taquicardia y el edema periférico. La fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que en este caso, en este diagnóstico diferencial, actuaría como la principal desencadenante del cuadro clínico, va a comprometer el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, provocando así una congestión pulmonar. Sin embargo, el antecedente de fiebre reumática en la infancia y además de eso la presencia de la estenosis mitral severa sugiere que la fibrilación auricular no es como tal el desencadenante principal, sino que más bien este es como un agravante de la clínica que la paciente presenta, ya que esta paciente como tal ya contaba con una patología cardíaca preexistente de base. Luego tenemos a lo que era la tromboembolia pulmonar aguda. Igual, teniendo en cuenta todo el caso clínico y todo lo demás, esta paciente también tiene ciertos signos y síntomas que coinciden con este cuadro, como por ejemplo lo que sería la disnea de inicio súbito, la tos con expectoración espumosa rosada, que incluso podría llegar a considerarse como una hemoptisis, la taquipnea, la hipoxemia y el edema. Sin embargo, hay que recalcar que el edema de miembros inferiores que generalmente se presenta en una tromboembolia pulmonar aguda, tiene la característica de que es unilateral. Y en el caso de esta paciente, el edema es bilateral, por lo que no tiene tanto una concordancia con el caso de esta paciente. Esto sumado a la falta de signos clínicos de insuficiencia ventricular derecha, como por ejemplo ingurgitación yugular marcada o una sobrecarga del ventrículo derecho
al momento de realizar el ecocardiograma, además de que se presenta un nivel normal de troponina 1, hacen muy poco probable que el cuadro clínico de la paciente tenga como opción a esta etiología. En cuanto a la insuficiencia renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, decimos que igual la paciente tiene ciertos signos y síntomas que también coinciden con este cuadro, siendo el más relevante el edema leve de los miembros inferiores y la hipertensión arterial como antecedente de la paciente. Además de eso, la creatinina está elevada, está en 1,8 y asimismo la tasa de filtración glomerular está reducida a 40 mililitros por minuto, lo cual como tal es muy sugerente de una disfunción renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, de tal manera que la insuficiencia renal aguda puede haber agravado la sobrecarga del volumen, contribuyendo al desarrollo de un edema pulmonar. Sin embargo, la historia clínica de esta paciente no tiene como tal un antecedente de una enfermedad renal crónica previa, lo cual sumado a que este cuadro clínico propuesto no explica por qué de las alteraciones hemodinámicas y ecocardiográficas que la paciente presenta, podemos decir que como tal esta es la etiología menos probable de todas las que les propuse. Entonces, por último, tendríamos la insuficiencia cardíaca aguda secundaria a la estenosis mitral, que como tal es el diagnóstico más probable. ¿Por qué decimos que es el más probable? Tenemos algunos puntos clave. Primero, en la historia clínica de esta paciente resalta el antecedente de la fiebre reumática, lo cual se relaciona directamente con la estenosis mitral que la paciente presenta, además de la disnea progresiva de esfuerzo a lo largo del último año, pero que se agrava en las últimas 12 horas, la ortopnea y la tos con expectoración espumosa rosada. Otro punto también es que los hallazgos clínicos, como por ejemplo la taquicardia, la taquipnia, los crepitantes bilaterales hasta los ápices pulmonares, el edema y el soplo diastólico en el foco mitral, que como tal va a estar causado por un flujo turbulento de la sangre a través de la válvula mitral, como tal va a reforzar este diagnóstico. Además, en el ecocardiograma se evidenció estenosis mitral severa con área valvular reducida, además de signos de hipertensión pulmonar secundaria, lo cual como tal es compatible directamente con este cuadro clínico. Por otro lado, la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida significó como tal un factor desencadenante en el contexto de una paciente que de por sí ya tenía una función hemodinámica comprometida debido a la estenosis valvular, lo cual refuerza el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca aguda. Asimismo, el péptido natriurético cerebral elevado es un marcador que indica un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca significativa. Por otro lado, la acidosis metabólica y la hipoxemia también son consistentes con una insuficiencia respiratoria secundaria a la congestión pulmonar que se dio por el posible cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, es así como nosotros podemos decir que la estenosis mitral severa descompensada por la fibrilación auricular, llevó a un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, causando todos estos signos y estos síntomas y todas las demás alteraciones que esta paciente. Muchas gracias, doctora Kaisa. Bueno, ahora sí, definido el diagnóstico de la paciente como tal, deberíamos tener un tratamiento y saber cuál es el manejo adecuado. Para ello, me gustaría saber cuál es el plan que se propondría para el manejo agudo, para el edema pulmonar que tiene la paciente. Por favor, ¿me podría ayudar, doctor García? Claro que sí. Primero recordar que como tal el edema pulmonar va a caracterizarse por ser una patología que causa un exceso de líquido a nivel del parénquima pulmonar. Esto de aquí va a dificultar el intercambio gaseoso y por tanto la respiración. Generalmente se asocia esta condición con alguna patología de origen cardíaco y es una emergencia médica que si no se trata adecuadamente va a causar la muerte. Ahora, según la Asociación Europea de Cardiología, el tratamiento primero radica en el diagnóstico correcto de esta patología. ¿Qué criterios vamos a ocupar nosotros para el diagnóstico de un edema pulmonar agudo? Va a ser justamente el esfuerzo respiratorio que tenga el paciente, la taquimia, que tienen que ser más de 25 respiraciones por minuto, la hipoxemia, la disnea con ortopnea y la hipercapnia. Ahora, el tratamiento como tal se basa en tres enfoques específicamente, que va a ser el primero, la oxigenoterapia, el segundo, que va a ser el uso de diuréticos intravenosos, y finalmente el uso de vasodilatadores que van a ayudarnos a controlar la poscarga del ventrículo izquierdo.
Ahora, como tal, la guía nos describe a nosotros el siguiente plan de manejo. Primero vamos a administrar oxígeno por ventilación no invasiva o por cánula nasal. Esta tiene que ser alto flujo. Lo segundo va a ser tomar la presión arterial y dependiendo del caso del paciente va a ser la decisión que tomemos. Entonces, si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, vamos a ocupar un diurético de asa y o un vasodilatador. Ahora, en cambio, si la presión arterial sistólica es menor de 110 milímetros de mercurio y presenta signos de hipoperfusión, además, tendremos que administrar diuréticos de asa e inotrópicos o vasopresores. Finalmente, si la presión arterial sistólica es menor a 110 milímetros de mercurio eh, y no presenta como tal signos de hipoperfusión, vamos a administrar un diurético de asa. Ahora, finalmente nosotros vamos a ver que si es que nosotros ocupamos un diurético de asa, vamos a ver, si no puede utilizarse el diurético de asa, vamos a considerar realizar cuidados paliativos o terapia de reemplazo renal o asistencia circulatoria mecánica. Ahora, por otro lado, si es que sí logramos ocupar en estos pacientes diuréticos de asa, vamos a tratar de optimizar el tratamiento. Muchas gracias. Así también sé que toca tomar en cuenta medidas farmacológicas como no farmacológicas para poder controlar al paciente. ¿Me podría ayudar a saber cuáles son estas medidas, por favor, doctor Urbina? Claro, bueno, para iniciar el tratamiento comenzaríamos con los diuréticos como la furosemida. Es considerado un fármaco muy usado en los casos de insuficiencia cardíaca aguda. Podríamos iniciar con un bolo intravenoso de 40 miligramos a una velocidad de infusión de unos 10 a 20 miligramos hora. Esto con el objetivo de reducir la sobrecarga de volumen y aliviar la congestión tanto a nivel pulmonar como sistémico. También debemos brindar vasodilatadores como la nitroglicerina, perdón, intravenosa para buscar reducir la precarga y la poscarga. Con esto mejoramos el gasto cardíaco y minimizamos la congestión a nivel pulmonar. Se puede iniciar con una infusión de 0,3 o 0,5 microgramos por kilogramo minuto, aumentando hasta 20 microgramos en un minuto, cada 1 a 3 minutos, en base a la tolerancia del paciente y en base a la presión que éste mantenga. El máximo que puede alcanzar es de 400 microgramos en un minuto. También hay que controlar la frecuencia cardíaca y en este caso debemos individualizar al paciente. Se usa comúnmente el metoprolol y este se da con un bolo inicial intravenoso de 2,5 a 5 microgramos cada 5 minutos con un máximo de 15 miligramos. La dosis de mantenimiento es oral y es de 25 a 50 miligramos cada 12 horas. También debemos brindar tratamiento anticoagulante y aquí podemos usar el apixaban a una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y debemos reducirla a 2,5 miligramos cada 12 horas. Como mencionó previamente, la paciente está debutando con una insuficiencia mitral y por eso sería, bueno, una estenosis mitral, disculpen, y es por esto que sería necesario considerar eh, un trasplante de válvula debido a un caso de estenosis mitral severo. El manejo de la hipertensión pulmonar ya está como tal abarcado durante el tratamiento previamente mencionado. Eso en cuanto a las medidas farmacológicas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, como ya mencionó el doctor García, sería la ventilación no invasiva con el fin de mejorar la oxigenación y reducir el trabajo respiratorio. También brindar oxigenoterapia para mejorar la saturación en el caso del edema pulmonar. También buscar la posición semifowler y esto ayudaría en sí a reducir la disnea y el trabajo respiratorio. Es necesario monitorear los signos vitales y manejar una restricción de los líquidos también. Es muy importante su aporte. Y sí, como usted lo menciona sobre el tratamiento de la vulvopatía,
Muy importante dar el tratamiento definitivo para la valvulopatía que está teniendo la paciente. Para lo tal, se considera que tiene una estenosis de válvula mitral severa debido al gran estrechamiento que tiene como tal y la afectación que le está dando a la paciente, por lo cual el tratamiento definitivamente debe ser invasivo. Y según la guía del 2021 de valvulopatías menciona que se puede realizar varios procedimientos, como viene siendo la comisuriectomía mitral percutánea, em, la, o alguna cirugía definitiva como tal el reemplazo de válvula. Pero para lo cual se debe definir cuál es el ideal para el paciente tomando en cuenta las características clínicas, la anatomía de la válvula y el aparato subvalvular, perdón. Es importante también mencionar la experiencia que se debe tener uno como profesional de la salud y los recursos que tenga el paciente para poder realizar el mejor procedimiento. Bueno, ahora explicando un poquito sobre cuáles son estos procedimientos, dentro de la comisuriectomía mitral percutánea se habla que es un procedimiento en donde se introduce un balón por el septo intraauricular mediante un catéter. Cabe recalcar que este procedimiento es recomendable hacerlo cuando el paciente no tiene características clínicas y anatomía desfavorable de la válvula mitral, así como cuando no tiene un alto riesgo quirúrgico. Además, se debe tomar en cuenta algunas contraindicaciones que tiene este procedimiento, como viene siendo que la válvula mitral mida, el área de la válvula mitral mida más de 1,5, cuando la paciente tenga un trombo en la aurícula izquierda, sufra de alguna insuficiencia mitral mayor, tenga alguna calcificación grave o bicomisural, la ausencia de fusión comisural o asimismo que la paciente tenga una valvulopatía aórtica grave concomitante o estenosis o insuficiencia tricúspida graves combinadas que requieran cirugía. Por otro lado, este procedimiento se lo realiza normalmente como un tratamiento inicial en varios pacientes, principalmente en aquellos que son sintomáticos, que tengan una buena anatomía de la válvula. Y así también se lo realiza en algunos pacientes asintomáticos que tengan alto riesgo tromboembolítico o que tengan un alto riesgo de descompensación hemodinámica. Es una intervención segura en comparación a las otras, ya que cuenta con un riesgo mínimo de complicaciones y tiene una gran eficacia como tratamiento definitivo. Pero, sin embargo, es importante mencionar las otras opciones que tiene la paciente, como viene siendo la reparación quirúrgica de la válvula, en el cual este tiene como tal dos opciones a la vez. Puede realizarse una valvulotomía cerrada de acceso por aurícula o también una valvulotomía abierta con circulación extracorpórea con control visual. Aunque este es un procedimiento muy poco usado ya en la actualidad, es un método de tratamiento. Por lo cual no lo usan es que dura muy poco, por así decirlo, como tratamiento definitivo y a la final el paciente necesita un reemplazo de válvula. Además, no se puede realizar si tiene calcificaciones importantes o trombos, al igual que el anterior procedimiento. Y bueno, el último procedimiento en que tenemos como opción para realizar es el reemplazo de válvula mitral. Este es el último procedimiento como tal de las opciones que se tiene. Se recomienda más en pacientes con clase 3, con clase 4 de la escala de Nija, cuando no hay una forma de reparar como tal la válvula o incluso presenta cambios avanzados en la misma. Así, de la misma manera, se puede cambiar la válvula por una válvula biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la válvula va a ser de tejidos de animal o también puede elegirse una válvula mecánica. Esta válvula mecánica se debe tomar en consideración que si el paciente elige esta, debe tomar anticoagulantes de por vida. Ahora bien, una vez explicado en qué consiste cada uno de los tratamientos que tenemos para poder elegir el mejor tratamiento en este caso, tomando en cuenta que es una persona de edad avanzada, lo cual también tiene un alto riesgo tromboembolítico debido al antecedente de fibrilación auricular de alto flujo, el mejor tratamiento sería una comisuratomía mitral percutánea, que incluso en la bibliografía menciona que es utilizado como un tratamiento paliativo, lo cual nos iría muy bien en la paciente. Ahora bien, bueno, también es importante saber cuál es el seguimiento y el manejo que se le daría a la paciente a largo plazo. Para esto, me gustaría, por favor, que el doctor Palacios nos ayude indicando cuál sería el plan para esta paciente.
Sí, en cuanto al seguimiento y al manejo a largo plazo, vamos a realizar evaluaciones periódicas. Las evaluaciones integrales se van a realizar de 3 a 4 meses y van a ser esenciales para monitorear la progresión de la insuficiencia cardíaca y ajustar además del tratamiento. Esto debe incluir una valoración de los síntomas, de la sintomatología, de descompensación, también el análisis de la función cardiovascular y las comorbilidades. Además, debe incluir estudios complementarios como lo son el ecocardiograma anual, el cual va a permitir monitorear la evaluación de la estenosis mitral, presión pulmonar y función ventricular. También vamos a solicitar laboratorios trimestrales en los cuales nos permitan evaluar la función renal, el perfil lipídico, los electrolitos del péptido natriurético cerebral, también un hemograma, el tiempo de protrombina y si hay anticoagulación. En cuanto al electrocardiograma semestral, vamos a controlar el ritmo cardíaco y también este va a estar enfocado en la fibrilación auricular. Ahora, otro punto fundamental también va a ser la rehabilitación cardiovascular integral, el cual va a incluir el ejercicio físico supervisado, el cual debe ser aeróbico y de resistencia, al menos 2 a 3 veces por semana, con el monitoreo de parámetros como frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. También es muy importante implementar un plan educativo en el cual se debe enseñar al paciente a identificar los signos de descompensación, también a controlar el peso, la energía y la alimentación. También es importante el apoyo psicológico para ayudar a manejar la ansiedad y mejorar la adaptación emocional de la enfermedad. Y por último, tenemos la prevención secundaria y el manejo integral, en el cual vamos a controlar los factores de riesgo, como por ejemplo el manejo de la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, con las estrategias farmacológicas y los cambios del estilo, del estilo de vida, como lo son la dieta hiposódica, evitar tabaco y el alcohol y el control del peso. Ahora, en cuanto también al esquema de vacunación, es muy importante la antigripal anual, la antineumocócica y la de COVID-19. En el tratamiento farmacológico profiláctico es indispensable los anticoagulantes para la fibrilación auricular, los betabloqueantes para el ritmo cardíaco, los inhibidores del SLT2 para la insuficiencia cardíaca y los diuréticos en casos de congestión. Muy interesante su aporte, doctor Palacios. Bueno, ahora bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su perspectiva y opinión, por ayudarme a aclarar mejor y tener claro cuál sería el manejo, tanto farmacológico como no farmacológico en este paciente. Muchas gracias a todos.